En el vasto reino de las sombras, donde el eco de las almas condenadas resuena en la eternidad, existe un nombre que ha sembrado terror desde tiempos inmemoriales. Belcebú, el príncipe de los demonios, el señor de las moscas. ¿Quién es realmente esta entidad? ¿Por qué su presencia ha sido temida y venerada a lo largo de la historia? El nombre, Belcebú, proviene del hebreo Baal-Zebub, que significa Señor de las moscas. Originalmente, Baal era una deidad adorada en Canaán, pero con la llegada de las creencias monoteístas, su culto fue demonizado y transformado en uno de los príncipes del infierno. Algunos textos lo describen como un ídolo adorado en la ciudad filistea de Ecrón, donde se le consultaba como un dios de la adivinación. En la Biblia, se le menciona en el Evangelio de Mateo cuando los fariseos acusan a Jesús de expulsar demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. A lo largo de los siglos, la figura de Belcebú se expandió en la demonología medieval. En el Emegeto no llave menor de Salomón, se le describe como uno de los demonios más poderosos del infierno, con el rango de duque y lugarteniente de Lucifer. Se le atribuyen habilidades de corrupción, engaño y control sobre las plagas. Según textos ocultistas, Belcebú no solo controla las moscas, sino que representa la decadencia y la podredumbre. Se dice que su presencia se manifiesta con enjambres de insectos, signos de enfermedades y pestilencias. Belcebú ha sido representado de muchas formas: un ser con cabeza de mosca, un demonio alado con rasgos grotescos, o incluso como una entidad de fuego y humo. Durante los juicios de brujas en la Edad Media, se creía que muchas de ellas adoraban a Belcebú en rituales oscuros. Su influencia ha llegado hasta la cultura popular. En el libro Paraíso Perdido de John Milton, se le menciona como uno de los líderes del infierno, y en diversas películas y libros de terror se le asocia con posesiones demoníacas. Pero la gran pregunta es: ¿Belcebú es solo un mito, o existe realmente en alguna dimensión oculta? Algunos investigadores del ocultismo afirman que su presencia aún se siente en ciertos rituales y que aquellos que intentan invocarlo sufren consecuencias aterradoras. Se dice que aquellos que han tratado de contactar con él han experimentado sueños perturbadores, infestaciones de insectos y la sensación de ser observados en la oscuridad. Te mostraré algunos casos impactantes de personas que, según diversos testimonios, han sido poseídas por Belcebú, manifestando fenómenos inexplicables y aterradores. La posesión de Robbie Mannheim, caso que inspiró El Exorcista. Era el año 1949 en Estados Unidos. El caso de Robbie Mannheim, también conocido como Roland Doe, es uno de los exorcismos más documentados en la historia moderna y sirvió de inspiración para la novela El Exorcista del año 1971 de William Peter Blatty y su adaptación cinematográfica de 1973. Este suceso ocurrió en 1949 en los Estados Unidos y fue registrado por sacerdotes jesuitas que participaron en el rito de exorcismo. ¿Quién era Robbie Mannheim? El nombre Robbie Mannheim es un seudónimo utilizado para proteger la identidad del niño, aunque en la mayoría de los registros se le menciona como Roland Doe. Se cree que su verdadero nombre era Ronald Edwin Unkeler, nacido en 1935 en Cottage City, Maryland. Provenía de una familia luterana de ascendencia alemana. Robbie era un niño solitario que pasaba mucho tiempo con su tía Harriet, quien era espiritista y le enseñó a usar la ouija. Tras la muerte de su tía en enero de 1949, comenzaron a suceder fenómenos extraños en su hogar, lo que llevó a su familia a creer que estaba poseído. Los eventos paranormales comenzaron poco después del fallecimiento de su tía Harriet. Ruidos inexplicables, golpes y rasguños en las paredes de su casa.
muebles y objetos en movimiento, se reportaron sillas que se deslizaban solas y objetos que flotaban. Comportamiento extraño, el niño comenzó a hablar en lenguas desconocidas y mostró una aversión extrema a objetos religiosos. Marcas en la piel, aparecieron palabras y símbolos en su cuerpo sin explicación aparente. La familia, preocupada, buscó ayuda de médicos y psiquiatras, pero sin éxito. Dado que la familia era luterana, primero acudieron a su pastor, Luther Schulze, quien presenció los fenómenos y recomendó buscar ayuda católica. El primer intento de exorcismo fue realizado en el Hospital Universitario de Georgetown por el padre Edward Hughes. Durante el rito, Robbie rompió sus ataduras y le causó una herida profunda al sacerdote con un resorte de cama. El exorcismo fue suspendido. Los padres de Robbie, desesperados, viajaron a St. Louis y contactaron con sacerdotes jesuitas. El caso fue atendido por el padre William Bowdern, asistido por los sacerdotes Walter Ayoran y William Van Roe. Eventos durante el exorcismo. Robbie reaccionaba violentamente ante oraciones y agua bendita. Su cama temblaba y se movía sola. Vomitaba y escupía objetos extraños. Hablaba en lenguas desconocidas. Durante los exorcismos, el joven habló en múltiples voces, una de las cuales se identificó como Belcebú. El exorcismo se realizó en el Hospital Alexian Brothers y duró aproximadamente un mes. El 18 de abril de 1949 se realizó la última sesión del exorcismo. Según los informes, Robbie gritó "está terminado" y entró en un estado de calma. Posteriormente, fue dado de alta y se dice que llevó una vida normal, aunque evitó hablar del tema en su adultez. El padre Bowdern llevó un diario detallado del exorcismo, que sirvió como base para futuras investigaciones. El caso de Robbie Mannheim sigue siendo un misterio. Para algunos, es evidencia de un caso real de posesión demoníaca, para otros, un ejemplo de histeria colectiva y malinterpretaciones médicas. La posesión de Elizabeth Knapp en el año de 1671, Massachusetts, Estados Unidos. El caso de Elizabeth Knapp es uno de los primeros registros de supuesta posesión demoníaca en la historia colonial de los Estados Unidos. Ocurrió en 1671 en Groton, Massachusetts, en una época de fuerte influencia puritana y temor al demonio. Este caso es notable porque fue documentado en detalle por Samuel Willard, un ministro puritano que lo presenció de primera mano. Massachusetts en el siglo XVII. En el siglo XVII, Nueva Inglaterra estaba dominada por la cosmovisión puritana, que veía al diablo como una amenaza real y constante. Se creía que las brujas y los espíritus malignos trabajaban activamente para corromper a los fieles, y cualquier comportamiento inusual podía ser interpretado como posesión o brujería. ¿Quién era Elizabeth Knapp? Elizabeth Knapp era una joven de 16 años que trabajaba como sirvienta en la casa del reverendo Samuel Willard en Groton, Massachusetts. Willard era un respetado ministro puritano y posteriormente se convirtió en vicepresidente de la Universidad de Harvard. En octubre de 1671, Elizabeth comenzó a mostrar síntomas que inquietaron a su comunidad y a su patrón, el reverendo Willard. Sus síntomas evolucionaron en varias fases. Fase 1. Cambios de conducta. Se quejaba de dolores y malestares sin causa aparente. Mostraba cambios repentinos de humor, pasando de la risa al llanto sin razón. Decía sentir una presión en el pecho y en la garganta. Fase 2. Confesiones y ataques. Afirmó haber sido tentada por Belcebú para firmar un pacto con él. Experimentó convulsiones y episodios en los que perdía el control de su cuerpo. En varias ocasiones, se retorcía en el suelo, gritando que veía a Belcebú.
Mostraba fuerza inusual y hablaba con voces distintas. Fase 3. Conversaciones con el diablo. Durante sus crisis, decía que Belcebú se le aparecía con promesas de riqueza y poder. Se le escuchó maldecir y burlarse de la fe cristiana, algo impensable para una joven puritana. Hubo testimonios de que podía hablar en latín, aunque no tenía formación en ese idioma. Samuel Willard observó de cerca el caso y escribió sobre él en un diario. Al principio, creyó que Elizabeth podría estar fingiendo, pero con el tiempo comenzó a dudar. En sus escritos, describió su lucha interna entre considerar que era un problema médico o una verdadera posesión. Los intentos de la comunidad de rezar por Elizabeth y expulsar al demonio con ayunos y oraciones. Su preocupación de que esto fuera obra del diablo para sembrar el miedo en Groton. Después de varias semanas de episodios intensos, los ataques de Elizabeth comenzaron a disminuir hasta cesar por completo. No hay registros de que se realizara un exorcismo formal, pero las oraciones y el ayuno pudieron haber jugado un papel clave en su recuperación. Tras el incidente, Elizabeth Knapp desaparece de los registros históricos, aunque algunas teorías sugieren que vivió una vida normal después del evento. A través de los siglos, las historias de posesión demoníaca han servido como espejos de los miedos más profundos de la humanidad. Desde la sofocante y estricta Nueva Inglaterra puritana hasta la era moderna de la psiquiatría y la ciencia. Los casos de Elizabeth Knapp en 1671 y Robbie Mannheim en el año 1949 siguen resonando en el imaginario colectivo, recordándonos que, ya sea desde lo sobrenatural o lo psicológico, el mal siempre encuentra una forma de manifestarse. Elizabeth Knapp, en el corazón de un mundo dominado por la fe y el temor a lo desconocido, fue una advertencia temprana del pánico religioso que culminaría en los juicios de Salem. Robbie Mannheim, siglos después, en una época donde la ciencia intentaba despojar de misticismo al mundo, trajo de vuelta el horror de lo inexplicable, inspirando una de las películas más aterradoras de la historia. El exorcista. ¿Fueron víctimas del diablo o de su propia mente? La respuesta sigue en la penumbra, atrapada entre los rezos y los gritos, entre la fe y la razón. Lo único cierto es que el miedo a la oscuridad, al poder de lo invisible, sigue acechándonos. Y tal vez, solo tal vez, esas fuerzas aún nos observan, esperando su oportunidad para volver a hablar a través de otra voz. Gracias por acompañarme en este video. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo contenido. Déjame tus comentarios y comparte este video con quien creas que le pueda interesar. Hasta la próxima, y que la paz esté con ustedes. Jinete Celestial.